Buenos días a todos. Muchas gracias por su paciencia, por haber esperado para arrancar aquí con nosotros hoy. Le agradecemos a Camacol esta invitación y por supuesto a Juan Roberto, a Alejandro y a Camilo por participar en esta conversación. La idea es que de manera muy tranquila y relajada, sin tanta metodología, hablemos un poco del impacto que tienen los medios en la reputación de las empresas, en particular del sector de la construcción, y veamos qué podemos aportar un poco a que este sector del que yo también a través de Corona participo. Entonces, arrancaría, Camilo, si quieres, vamos a poner aquí un slide que tiene unos datos del sector de la construcción para que tengamos esta conversación dentro del contexto de lo que significa este sector para el país. La cantidad de… Ahí estaba. Aquí podemos ver realmente el PIB que produce, los empleos que genera, la importancia y el tamaño del sector dentro de la economía del país. Entonces realmente es muy importante el tema reputacional de las empresas que conforman este sector. Y quién mejor que estos tres señores que tienen una gran experiencia para ayudarnos a entender el tema. Yo arrancaría pidiéndole a Camilo que nos ayude, por favor, con una investigación que yo sé que han hecho desde Libreta Personal sobre el impacto de los medios en la reputación. Arranquemos por ahí, Camilo. Bueno, Ana María, gracias a todos por estar acá. Lo que les vamos a presentar a ustedes es un estudio que hemos hecho en la agencia a través del análisis de las noticias que se publican, que se comunican en los diferentes medios de comunicación, sobre la forma como se está informando al público en general de lo que sucede en nuestro sector. Estas publicaciones que les coloco acá no tienen el nombre del medio que las hace, como así tampoco vamos a hablar de constructoras particularmente, vamos a hacer una visión generalizada de lo que se está sucediendo. Entonces, si nosotros vemos la cotidianidad de la información que se está dando, pues encontramos todo este tipo de titulares que son los que cotidianamente la opinión pública está recibiendo. Juez ordena frenar tala de árboles en el Plan Parcial Bavaria. Ventas de vivienda social aumentaron 63% en un mes o en un año. La vivienda volverá a ser el motor de crecimiento económico. Las licencias de construcción, un alivio para propietarios. El infierno construido por los Quirós. Esto lo que nos muestra a nosotros es que dentro de lo que nosotros vemos, pues tenemos una cantidad de información positiva y negativa que se publica. El análisis que hicimos, lo hicimos sobre 4.100 notas publicadas en los diferentes medios de comunicación del país, y es un índice que es un índice de presencia mediática, es un tema mucho más complejo que necesitaría mucho tiempo para explicárselo, pero se los digo, es un promedio ponderado que va de menos 45 hasta más 45, es decir, la nota positiva más importante que podría tener el sector sería de más 45 puntos. Y un índice por encima de los 20 puntos sería un índice muy positivo. El índice del sector analizadas 4.100 notas es de 6.1, lo cual es un índice bastante regular. De las publicaciones que se analizaron, el 60% de la información que se publica del sector es positiva y el 40% de la misma es una información negativa. Ahora, la relación de despliegue entre lo positivo y lo negativo es de 3:1, es decir, la información negativa tiene 3 veces el despliegue que tiene una información positiva. Es importante anotar acá que yo no estoy hablando de si los medios lo hacen bien o mal. Esto es gente que analiza la información, que nada tiene que ver ni con ustedes ni con los medios de comunicación. Pasando a ver lo siguiente, las temáticas positivas que cubren los medios, porque también es importante ver qué es lo que están diciendo en cada uno de los aspectos. Entonces, por ejemplo, el tema de las construcciones de edificios, de centros comerciales, de colegios, de hospitales, es una información que se recibe positivamente. Los programas del gobierno como Casa Digna, Vida Digna, todo el tema de Semillero, Mi Casa, son noticias que el público está recogiendo de manera positiva y que los medios recogen recurrentemente. El tema de las cifras del sector, pues que generalmente hemos venido acompañando digamos que un histórico positivo del mismo, pues está también dentro de esto. El tema de compensaciones, las modificaciones, en el caso de que son el tema del medio ambiente, cada vez se vincula más a la información positiva que los medios se den.
Y desde luego, las aprobaciones de licencias en cada una de las ciudades donde usted trabaja es un tema que tiene una cobertura mediática importante. Estos son algunos de los enfoques mediáticos que nosotros vemos son mucho más resaltables. El tema de construcción, de construcción sostenible y de proyectos tienen unos índices de presencia muy, muy positivos. Videos, pues tenemos varios, creo que en la medida en que vamos, en que se nos acortó el tiempo, vamos a pasar después vemos otro. Y acá entramos a un tema que es la temática negativa, porque creo que finalmente nos hace también ver cómo ese 40% está compuesto. Entonces las fallas en edificaciones, cuando nosotros vemos que el tema, 54% de esa información negativa está dada con fallas estructurales, con problemas de calidad, con evacuaciones por riesgo de colapsos que se pueden presentar en unas viviendas, en un edificio, y por el tema de la demolición de edificaciones. Un tema muy relevante que este Congreso está tratando es la información que ha generado todo un tema de inseguridad jurídica. Es decir, cómo un tema de licencias otorgadas debidamente después acaba en que esos procesos que se corrieron en la debida forma, pues acaban en que no tienen un final feliz y acaba todo en un problema de temas jurídicos y de inseguridad jurídica para aquellas personas que compraron viviendas. Es una información negativa que no tiene nada que ver. El incumplimiento en la calidad y servicio que está dado regularmente y las irregularidades y contingencias. Si ustedes ven los temas del POT y los temas, digamos, relevados a las legislaciones, son temas menores, aunque están presentes. Este es un ejemplo que nosotros traemos de lo que es la información que se publica de un sector y de lo que nosotros podemos llamar si somos villanos o si somos víctimas, que es parte del debate que vamos a dar acá. Voy a poner rápidamente este inicio de la presentación. Ahora un avance de lo que verán el próximo domingo aquí en Séptimo Día. Soy Paola Rojas y el próximo domingo les contaré la historia de más de 200 familias en Medellín, Chinchiná y Bogotá, a las que el sueño de tener casa propia les quedó como esta construcción. Amén. Yo no le voy a dar disgusto a la constructora de que me deje sin cargo, y más teniendo una fecha. Estas familias tienen que conformarse con ver sus casas y apartamentos desde lejos. Estamos hablando de una información que se publicó, salió emitida en Séptimo Día. Es una información que sin duda alguna fue real, es una información que tiene un contexto en el cual estaba tomando una denuncia que 200 familias habían presentado. Lo que nosotros queríamos aquí para entrar en el análisis mismo es si el tono que se da, si el contexto que sobre esa noticia se produjo, si las causas de los problemas que tenían esas 200 familias pueden, digamos, estigmatizar o no todo un sector. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de 200 familias afectadas, de 182.000 hogares que anualmente están entregando todos ustedes a los colombianos. No vamos a particularizar el tema del programa porque no se trata de eso. Se trata es que finalmente analicemos el tema de la reputación a través de eso. Y paramos a este último ejemplo, Ana, que me parece que es diciente. Esto sucedió en Bogotá, en el cual los principales noticieros radiales y locales resumieron esas 140 quejas que habían tenido las 10 constructoras más importantes de Bogotá y que el Consejo de Bogotá lo publicaba. En el tema reputacional estaban las marcas de una relevancia pues indudable dentro del sector. Eran compañías que estaban o que producían más de 15.000 viviendas al año, y esas quejas de que fueron una información en su momento pues no representaban ni el 0.09% de las viviendas entregadas. Entonces era una información relevante haber producido esto. Esa información se publicó y desde luego lo que tenía era una incidencia directa sobre el tema reputacional de la marca. Queríamos mostrarles este análisis básico de lo que es la información que se está publicando del sector para entrar en el tema de la reputación y con una, digamos, reflexión final. Nosotros en la agencia siempre somos conscientes que la reputación, al contrario al manejo de la imagen de una empresa, la reputación siempre queda en manos de la opinión pública. Entonces cualquier cosa que se informe finalmente va a quedar en esa opinión pública que es la que va finalmente a decidir si la reputación de esa marca está o no afectada. Así es. Bueno, Camilo, gracias. Entonces, le agradecería a Alejandro, a Juan Roberto, que nos cuenten un poco cómo están viendo ustedes el cubrimiento del sector, qué es noticia realmente para ustedes,
porque aquí estamos viendo que hay cosas como salidas un poquito del contexto, hay otras cosas que de todas maneras, si 200 familias en una situación dramática es una realidad compleja, pero ¿cómo ven ustedes el tema? ¿Por qué no nos cuentan? Bueno, muchas gracias a Camacol, a los organizadores. Pues mire, yo tengo aquí algunas reflexiones muy cortas sobre el tema y lo discutíamos, lo hablábamos ayer cuando hablábamos de este tema, tal vez retomando lo que Camilo dice al final de su conversación, pues yo creo que se puede centrar el argumento de lo que es la reputación. Él dice, la reputación es, el dueño de la reputación de un sector es el público, la opinión pública. Yo lo que creo es que cada sector tiene más que su reputación, su función. El papel de los medios es uno, el papel de las empresas es otro, pero al final del camino todos nos encontramos en, yo creo que algo que nos debe concentrar, y cada uno a su manera debe tener, pues claro, todo el mundo tiene metas, balances, intereses, etcétera, pero yo creo que todos debemos encontrarnos en algo que se llama construir país. Lo hablábamos la semana antepasada en la asamblea de la ANDI en Medellín y pues alguien se me acercó y me dijo que los medios en Colombia nos dedicamos a destruir y no a construir. Una interesante reflexión que pues yo no sé si viene al caso en este panel de establecer el papel de los medios, pero yo sí pienso que en el caso de sectores como este, tan grande y tan importante para el país, tiene que empezar a haber una disrupción en la relación, no con los medios, sino con la opinión pública. Y ahí yo pues les cuento un poco de lo que hacemos nosotros para terminar esta pequeña reflexión del papel que asumo yo debe tener un sector tan importante como el de la construcción. En el caso de los medios, el sector privado ha tenido por años la posición de creer que es realmente literal privado de la relación con los medios. Hasta hace algunos años empezaron a tenerla contratando empresas de comunicaciones para ayudar a entender un poco esa dinámica de la que habla Ana María, y es la que creo yo es la más importante de nosotros. La misión de la prensa es contar lo que pasa. Eso es el problema. Digo yo, muchos dirán, pero ¿cuál es el problema? El problema es que la verdad es por lo general incómoda. Alguien decía que ¿por qué muestran solamente las cosas malas? Y uno atiende el estudio muy interesante de Camilo, pero yo no vengo aquí a defender a los noticieros ni a los medios, y Alejandro hablará por Revista Semana. La reflexión mía es más que nuestra visión y nuestra misión, como dicen en las empresas, es contar lo que pasa, que eso no nos exime de una responsabilidad que es la del rigor. Yo pues faltaría más que venga yo a hacer un juicio de mis colegas o del mío propio, del equipo que yo manejo o del medio que yo manejo, pero el papel fundamental de un medio es contar con rigor. Hay un problema, y yo creo que lo hablaremos más adelante, lo mencionábamos anoche con Alejandro, y es el acceso a todo tipo de fuente. Cuando digo que el sector privado muchas veces es literalmente privado, es porque ven en los medios un adversario, incluso cuando un medio se acerca para buscar una buena noticia. ¿Y cómo lo ven? Cerrando la puerta. Es decir, lo digo porque de tantos años que llevamos en este oficio, es muy difícil encontrar en el sector privado, no estoy hablando del sector de la construcción, eso ha cambiado, por supuesto, pero en los últimos años, cuando se habla de reputación de las empresas, de reputación del sector privado en todas sus gamas y en toda la cadena de producción, pues eso ha venido cambiando, pero el común denominador es ese, es que se menosprecia el trabajo de la prensa. Algunas veces puede ser justificado, lo tengo que decir. ¿Hay sesgos? No sé, seguramente sí. Pero el grueso de quienes ejercemos este oficio es no ser simplemente una grabadora que se prende para que alguien cuente lo que pasa. Viendo pues este informe de séptimo día, yo no lo había visto, yo no lo vi la promoción, pero no lo vi, ese no es de mi corral, ese grupo.
Pero es decir, nos pudo haber pasado a nosotros, que de hecho nos ha ocurrido. Nosotros hemos cubierto noticias, lo que ha pasado en Cartagena con los edificios de los Quirós, lo que ha pasado en Medellín con el edificio Space, lo que ha pasado en Antioquia con Hidroituango, que yo creo que ese es uno de los mejores ejemplos de esa relación malsana entre el sector privado, en este caso mixto, como es una empresa como Hidroituango, y los medios de comunicación por mil motivos. Yo redondeo, Ana María, simplemente para decir que no todo lo que se muestra es malo. Yo ahí, claro, hay un tema de impacto que muestra Camilo, pero yo sí creo que sí se está torciéndole el pescuezo, y hablo por mí, creo que con Alejandro lo hemos hablado muchas veces, con quien trabajamos muchos temas en llave, en elecciones, muchos temas, es que se está rompiendo ese paradigma de que las noticias buenas no venden. Ana María me decía, el problema es que las noticias buenas son tan escasas que tienen que patrocinarlas, tiene que una empresa patrocinarlas para que vayan. Yo se lo pongo al revés y se los pongo a todos ustedes al revés. Las noticias buenas son tan rentables que el sector privado se está acercando a patrocinarlas porque sabe que las estamos colocando. Con un ejemplo, solamente lo pongo. Ustedes no saben el rédito, o sea, ustedes miden en cifras, yo también en cifras, el mío es la audiencia. Y evidentemente si algo no vende, pues a mí me toca quitarlo. Y si no sigo vendiendo, seguramente a mí me quitan, en el medio donde estoy, como en cualquier empresa. No saben el rédito en materia de audiencia que nos ha dado en los últimos años el proyecto Titanes Caracol. Hay uno maravilloso en el cual tengo que confesar una infidencia del grupo mío, y es que creo que el único que creía era yo y el que lo hacía. Es una sección maravillosa que se llama Los que hacen empresa, que eso era impensable que en un noticiero del Prime, donde de una hora de noticias tú escasamente haces 35 por los cortes comerciales y todo, dedicarle 7 minutos a un señor que se inventó fabricar neveras en Colombia, como el señor de ASEP, o el señor de los cueros de Vélez, que empezó vendiendo cuchillas de afeitar en los buses, y el tipo y ellos, cada uno de esos señores, se convierte en un coaching de vida para quienes ven las notas. Son las notas de las más vistas. Entonces yo creo que también ese paradigma se tiene que ir rompiendo, pero repito para terminar, eso no exime de tener que contar las cosas que no funcionan. Eso es verdad. Alejandro, te pediría que en tu intervención además de pronto nos digas cuál es la manera entonces en que las empresas deberían tratar de llegarles. Porque sí, un poco recogiendo el concepto de lo que hablaba Juan Roberto, de las empresas privadas son tan privadas que a ratos no están de verdad generando las noticias o generando la información o teniendo la apertura para conversar con ustedes. ¿Cuál es la manera? Los informes de sostenibilidad son útiles para eso, hacer ruedas de prensa con ustedes, hacer visitas. ¿Cuál es la manera? ¿Los comunicados de prensa llegan, no llegan? Sí, claro, Ana María, bueno, muchísimas gracias por la invitación, a Sandra y a todo el equipo de Camacol. Pues yo creo que, digamos, viendo un poquito el tema en perspectiva para contestar la pregunta, yo sí veo que en los últimos 25 años el sector de la construcción pues, ha evolucionado de una manera impresionante, como lo ha hecho el país, y se ha sofisticado y se ha modernizado. Y recuerdo yo cuando arranqué y desde el comienzo de los 90 en el oficio periodístico haciendo investigación sobre temas urbanos, y era impresionante el papel que jugaba en la agenda las urbanizaciones pirata. Y si ustedes recuerdan que cocinaban con cocinol, y eso era pues y el tema de las urbanizaciones pirata era un tema recurrente, permanente. Hoy en día pues claramente hay mucha ilegalidad, pero pues el tema ya no es como hace 25 años, y yo creo que hoy en día el sector de la construcción es un sector que, digo la construcción un poco diferenciado de la infraestructura, porque sí veo también que ha habido como una especie de deslinde entre lo que significa las edificaciones de vivienda, de edificios, de oficinas, etcétera, y lo que ha sido las obras civiles. Obras civiles cuyo sector, como ustedes saben, pues está bajo un poquito de todo este fantasma de Odebrecht y de los escándalos de corrupción
y de la caída de estos grandes proyectos o que se han puesto en riesgo, Hidroituango, Chirajaras, etcétera, y que pues precisamente es un sector que está luchando contra unos estigmas muy fuertes y unas realidades también muy fuertes, porque también aquí hay que reconocer que hay problemas de fondo. Sin embargo, en este sector digamos, de la construcción, pero más de vivienda, más de bodegas, de edificios, etcétera, yo sí he visto, digamos, un progreso importante. Y yo creo que también lo que se ha visto es que cada día lentamente se empieza a entender el valor estratégico y fundamental que tiene ese sector. Digamos, es un tema donde hay una madurez de la opinión frente al reconocimiento y frente a la percepción que tiene ese sector. Ahora, y eso me parece muy positivo. Ahora, claramente, dentro de esa evolución estructural del país, de la sociedad, de la economía, de las empresas, ¿no? Digamos, en todos los indicadores, no puedo decir eso de la política y de la justicia, lamentablemente, de la sociedad. Si el país ha evolucionado, la sociedad colombiana ha evolucionado muchísimo, porque es que un país no es solo un gobierno, no es solo la justicia, es un país, son muchos protagonistas y por eso hemos evolucionado tanto. En ese proceso sí hay unas dinámicas que son las dinámicas que uno tiene que entender que han venido empeorando o se han venido complejizando. La dinámica, pues claro, de la noticiosa es una dinámica que uno tiene que entender, digamos, cómo funcionan los medios, cómo es la dinámica de las noticias. Y esa dinámica de las noticias no es solo que las buenas noticias no son noticias, etcétera. Digamos que hay un tema de condición humana, hay un tema muy antropológico que no vamos a discutirlo, pero donde uno tiene que entender que las historias humanas, las historias que tienen cara, las historias trágicas, las historias de dolor, siempre tendrán una relevancia muchísimo más importante que las historias que apelan a la razón y al contexto. Entonces, eso es un tema de la condición humana, eso es un tema en todas las disciplinas se ve, desde la literatura, en el periodismo. Entonces, claramente, si hay un problema o un derrumbe o una falla estructural de un edificio y hay un drama humano de una familia, y es un drama que conmueve, independientemente de que sea una familia en 50.000, el impacto de ese dolor humano va a ser muy fuerte. Y yo creo que eso es inevitable. Puede ser injusto en la capacidad de contextualizar, porque uno tampoco puede empezar a cuestionar el dolor que es universal, así sea de una persona. Pero uno claramente dice, bueno, pero es que es una familia y aquí el proyecto involucra a 10.000 familias y nadie está hablando de las 999.000 o las 1.999. Y eso yo creo que, claro, eso sucede, pero yo creo que hay que entender un poquito las dinámicas que hay detrás de eso. Pero eso se agudiza muchísimo más hoy con el fenómeno de las redes sociales. Entonces, hoy en día tenemos unos temas donde ya hay, digamos que, una información que fluye totalmente descontrolada, totalmente contaminada, muchas veces con agendas ocultas, imperceptibles, donde hay falsas noticias, donde hay una profunda manipulación, y eso pues obviamente dificulta y contamina la agenda y contamina muchas veces, digamos, cómo uno como sector o como empresa empieza a posicionarse en ese mundo, digamos, de emociones, ese mundo de rabias, de inconformismo, de una sobreopinión, donde cada vez hay menos información y donde cada uno, digamos, quiere sobresalir y donde hay unos egos monumentales y unos intereses muy fuertes. Entonces, yo creo que hoy en día tenemos que empezar a mirar muy bien ese contexto a la hora de cómo se proyecta uno, cuando uno habla de reputación, cuando uno habla de cómo quiero ser reconocido, y esto es válido para un individuo, es válido para una empresa, es válido para un sector, pues tiene que haber unos factores objetivos que jueguen a favor. Y una vez hay unos factores objetivos que jueguen a favor, uno tiene que saber cómo analizar ese entorno y cómo juega uno ahí. Y yo creo que los factores objetivos no pueden ser mejores para el sector de la construcción. Digamos, y muchas veces no tienen que ser positivos, es más, generalmente pueden ser adversos. Pues el tema, digamos, de lo positivo, pues
si hay un sector que es relevante, fundamental para el desarrollo de Colombia, es este sector. Y eso, pues, ahí están las cifras en impacto en empleo, en el crecimiento, etcétera. Pero paralelamente a eso, si vemos las condiciones de cómo está la situación económica, donde, digamos, hay unos factores de desempleo que están preocupando, donde hay un contexto internacional de mucha incertidumbre con la guerra comercial, donde tenemos que mirar cómo movemos la economía, pues el sector sin duda que más hay que mover es este sector, y eso es muy favorable. O sea, estamos en el cuarto de hora, ¿no? Porque hay momentos donde uno tiene que jugar su protagonismo. Y frente a eso, yo creo que ahí uno tiene que ver cómo entiende uno su liderazgo. Ya es en ese entorno, en esas dinámicas noticiosas, en esos, digamos, factores estructurales de la economía, del contexto internacional, de una opinión pública volátil, emocional, indignada, con muchos intereses, con información falsa circulando, incontrolable, yo cómo juego mi reputación y cómo yo me gano mi protagonismo. Esa es la gran pregunta. Y lo primero que hay que hacer es entender cuál es ese contexto. Y yo creo que ahí hay un profundo desconocimiento de ese contexto, de muchas empresas, de muchos sectores, de que lo que ven que es el problema es de Semana, es de Caracol, es del periodista. No. Pues claro, los periodistas cometen errores, hay responsabilidades, lo que ustedes quieran. Bueno, y si hay errores y responsabilidades en los medios tradicionales, entre comillas, pues no vamos a hablar de las redes. El problema es entender ese contexto. Y en ese sentido yo creo que, y con esto termino, uno tiene que ver a qué le apuesta uno de manera estratégica. Ustedes, por ejemplo, yo aquí hice una cosita donde uno dice, bueno, si uno en este sector quiere ser, digamos, asumir un liderazgo mucho más fuerte. ¿Y qué quiere decir eso? Pasar en credibilidad de ser un sector serio. Yo creo que hoy en día hay un reconocimiento, un sector serio a pesar de los problemas que todo el mundo puede tener, a ser un sector prestigioso. ¿Y qué significa? Donde desde la comunicación, hoy en día yo calificaría que son prudentes, son cuidadosos. Yo creo que en el mundo de hoy hay que ser audaces, pero responsables. Donde ustedes son relevantes, pero mucho más de lo que la gente cree, y hay que pasar a ser vanguardistas, innovadores. Donde tienen una legitimidad basada en el respeto o la indiferencia, y donde es fundamental pasar al sentido de pertenencia y ojalá a la admiración. Donde la gente reconoce que el sector impacta la economía, yo creo que hay que pasar, este es el sector que mueve a Colombia, que mueva al país. Donde un sector que genera empleo, a ser un sector que es el mejor aliado del trabajo en Colombia. Donde es un sector que construye, claramente que sí, es un sector que es el sector de más genera calidad de vida en Colombia. Y finalmente, donde es un sector que hace todo tipo de edificaciones, que es el sector que más ayuda a la convivencia y a la construcción de ciudadanía, en un país con una estela de violencia como todos conocemos y que lamentablemente con la noticia de hoy pues que nos preocupa profundamente. Y yo creo que, y menciono esto es, ahora, ¿cómo hago yo para dar ese salto? ¿Cómo hago yo para asumir ese liderazgo? Y aquí uno tiene que mirar unos temas fundamentales que solo esbozo. ¿Cuáles son los criterios fundamentales? Pues he debido sacar, perdonen, una pequeña slide, pero ha estado un sector y yo veo 4 temas y con esto termino. Un desafío fundamental en el territorio y en el Estado. En el territorio con los planes de ordenamiento territorial y en el Estado con todo el tema de la normatividad.
y los trámites, y donde la política es fundamental para resolver eso. Y por el otro lado hay un tema con la sociedad, de cómo ser reconocido como proyecto donde los medios son determinantes para eso, y un tema donde el impacto en la economía, y también donde los medios son fundamentales para eso. Y en ese planteamiento estratégico y de cómo se muevan y de qué jugadas hacen, me parece que uno empieza a edificar un nuevo liderazgo para un mundo que, como ustedes han visto, es un mundo donde hay que tener coraje, donde hay que tener cuero, donde es muy incierto y donde uno tiene que, en ese sentido, ser muy estratégico y entender muy bien el entorno. Gracias, Alejandro. Hablemos un poquito entonces del liderazgo, que fue donde queda puesta la nota para efectos del sector. Hablemos del liderazgo de los medios y el efecto que tienen como líderes de opinión en el entorno, en la gente, en la sociedad, en el gobierno, en los sectores. ¿Cómo ven ustedes la responsabilidad de los medios en el tema de balancear la inmediatez de la noticia que se requiere hoy en las redes y en el entorno en general, con la profundidad, con el cuidado, con la necesidad de verdad dar una información correcta y rigurosa, como mencionabas tú, Juan Roberto? Y también un poco que la gente tenga la claridad, que lo hablábamos anoche en un momento, entre qué es información y qué es opinión. Hasta dónde estoy informando, cuando ya pasé a decir lo que yo creo respecto a lo que estoy informando. Porque ustedes tienen esa historia de que los medios son el cuarto poder, pues no es tan historia, es cierto, es un gran poder. ¿Cómo ven ustedes esa responsabilidad? No, yo sobre ese tema, pues no, la responsabilidad es enorme, enorme cuando a ti te ven en un noticiero 7 millones de personas, te leen cuánta cantidad de gente a revista Semana, es decir, la responsabilidad es enorme y ahí requiere una cosa que yo creo que es el mejor antídoto para esa cascada de polarización en la que está sumida la sociedad moderna, es el tema del contexto, el que menciona Alejandro. Yo pienso que la clave, y funciona y es rentable, lo repito, no solamente con el tema, vuelvo y hablo del caso de Caracol, pues de lo que nosotros hacemos, es decir, hacer una nota con contexto, un reportaje con contexto sobre un tema concreto, implica consultar muchas fuentes y ponerlas todas en su justa dimensión. Alguien dirá, ¿cuál es su justa dimensión? Yo no sé en un momento dado, cuando un editor revisa un material, ¿cuál es una justa proporción? Pero yo pienso que la justa proporción es dándole a cada uno el lugar dentro de esa historia. Decía, ¿cómo se llama el ciclista que ganó, el muchachito? Egan Bernal, él decía, la carretera lo pone a uno en el lugar que es. En el caso de la historia lo pone a uno en el lugar que es si lo hace mal. Y hablo de los medios. Nosotros nos jugamos también la reputación, y la reputación de los medios es la credibilidad. El único capital que uno tiene en la mano es que la gente le crea o que no le crea. Y cuando tú pierdes ese capital, te mueres. Yo ahí retomo algo de lo que decía Alejandro sobre el tema concreto del sector de la construcción para aplicar con este tema del liderazgo de los medios. En el caso de la construcción, pues uno también analizando pues todos los aspectos que a nivel macroeconómico impulsa, pero yo veo una cosa que se han dejado coger ventaja a nivel de reputación de la clase política, pues no es ninguna novedad. Pero cuando hay una gran obra de infraestructura, una gran construcción, quien saca pecho es el alcalde, quien saca pecho es el político, pero uno quisiera ver el ingeniero, el arquitecto o el constructor que levantó esa obra. Oiga, ¿cómo hacen eso? Y créanme que a la gente le interesan las historias. Yo pienso que cómo construimos los medios, ese liderazgo, ese ladrillo de liderazgo y de reputación, contando historias. Yo pienso que, y no soy yo, eso lo han dicho ya con Alejandro, que hemos estado en infinidad de foros, en el tema nuestro, en el tema que atañe a los medios, mire quién lo creyera. Bueno, como siempre dicen que se iban a acabar los medios impresos, claro, hay una dinámica de los medios de la que hablábamos anoche, pero la gente valora las historias, no solamente valora el fogonazo, no solamente valora eso que puede ser visto como opinión. Cuando tú le metes opinión, envenenas una cosa si es un medio informativo. Alejandro dice, no, yo tengo unos contenidos donde editorializo y no me meto en el terreno de Alejandro. Cada medio tiene su particularidad, pero si yo estoy haciendo una nota de contexto, obviamente todo tiene subjetividad, la pone quien la hace.
Y te la pongo con un ejemplo que nos ha costado en las últimas horas lágrimas de sangre. Anteayer trabajamos un informe muy largo, muy bien hecho, sobre la respuesta que la Fiscalía le tiene que dar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los desaparecidos del Palacio de Justicia. Y la Fiscalía concluye que no hubo desaparecidos. ¿Y sabe cuál era la polémica en redes y en todo lado? Que Caracol se había equivocado. Nosotros simplemente informamos lo que la Fiscalía hizo como un informe de unos 10 años y que tiene pues obviamente unas aristas enormemente sensibles como son las familias de quienes desaparecieron. Entonces, es decir, es un poco como el antídoto, repito, contrarrestarlo, es haciendo las cosas con contexto. Alguien dirá que lo negativo vende más, el impacto de este tipo de cosas donde la gente opina a priori, pues es mucho más rentable. No crea, la gente al final del día, al final en la taza de chocolate queda ese sedazo en el que la gente cree quién es más serio o no, que a veces se cometen injusticias, por supuesto. Vea, Ana, yo creo que lo que decía Alejandro es supremamente importante en un sentido. Yo creo que la forma como se comunica también tiene que cambiar. Yo creo que si nosotros miramos un volumen de noticias de toda esa información negativa, hay muchísimas cosas que eran previsibles, que se han podido comunicar de una manera diferente. Entonces, cuando las empresas empiezan con un tema de rigor, no voy a echarle la culpa a las empresas frente a lo que la responsabilidad de los medios, porque también tienen algunas, pero cuando las empresas identifican los riesgos que tiene su mismo proceso de construcción o de evolución empresarial y se identifican esos riesgos, las informaciones negativas se minimizan de una manera sustancial. Un estudio de la revista Fortune demostraba que de las 500 empresas más importantes del mundo, 65% de ellas no tenían protocolos de crisis y no habían preveído que esas empresas podían tener una crisis. No estoy diciendo con esto que la información mediática obedece a que la empresa no estaba preparada para informar en su momento. Yo le decía a Juan Roberto anoche y le ponía un ejemplo, le decía, oiga, ¿qué pasa si a usted una empresa va y le dice un día, mire, en nuestra edificación tuvimos un problema estructural y por un tema de suelos que era imposible prever, el edificio se corrió 20 centímetros. Nosotros tenemos 2.000 familias ahí y esas 2.000 familias tienen que ser las tenemos que reubicar. Vamos a reubicarlas, les vamos a dar estos beneficios, van a estar durante este tiempo en este lugar y después que nosotros podamos concluir la obra de ingeniería, esa familia volverá nuevamente a su sitio. ¿Qué era más lógico? ¿Haber ido a hablar con el medio antes de que eso sucediera o dejar que las 2.000 familias salieran a quejarse o a manifestarse públicamente? Entonces yo digo, si nosotros podemos anticipar esas malas noticias, nosotros vamos adelante de los medios. Con los medios hay que comunicarse, con los medios hay que tener una relación permanente. Los periodistas, y nosotros lo decimos en todos los entrenamientos de voceros, no son buenos ni malos, los periodistas cumplen su función. ¿Cuál es? Informar. Ahora tienen que tener rigor periodístico. Un día a las 7 de la mañana llaman urgente de una emisora a pedir la opinión del vocero de una empresa de construcción, porque un proyecto frente al aeropuerto El Dorado, es decir, por donde los aviones decolan, iba a generar un accidente aéreo, porque las edificaciones iban a ser más altas de lo permitido por ley, y que la información iba a salir a las 7:10, esto era a las 7 de la mañana. Entonces le dijimos, señorita, ¿usted conoce el proyecto? No. Entonces, primero venga y entérese de cómo es esto y después salga e informe. Eso es el rigor periodístico, pero también requiere que la empresa esté presta y dispuesta a tener esa relación con los medios en los cuales haya un juego de verdad y de cotidiana muestra de lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo de una manera positiva. Es un equilibrio entre la negación de las empresas cuando tienen un problema, que hablábamos de eso anoche también, de ese primer instante de la situación en que la tendencia es a decir, esto no puede estar pasando, y un poco a meter la cabeza en el hueco y más bien enfrentar la cosa y salga rápido. La regla de oro, diga la verdad y dígala rápido. No, y diga toda la verdad de una vez, porque si usted sabe que tiene 10 o 2 o 3 cosas negativas y sabe que los medios se la van a sacar,
pues dígase las 3 de una vez, porque si no le sacan una semana una, la otra y en 3 semanas la siguiente. Entonces, en crisis hay que asumir, para que esa reputación no se vea afectada, hay que asumir un papel de liderar el momento de la crisis. Los estudios demuestran cómo las crisis manejadas en las primeras 24 horas de una manera oportuna y de un relacionamiento proactivo con los medios se han minimizado en un 50% el alcance real que podrían tener. Alejandro, ¿tú qué Sí, piensas de esto? No, yo estoy totalmente de acuerdo con Camilo y le sumaría que hoy en día estamos conviviendo permanentemente con crisis. O sea, el mundo ha cambiado y hay como una especie de conciencia de que ha cambiado, pero no se ha actuado frente a ese cambio. Es decir, hay un tema, yo no sé, digamos, de que tenemos que pasar, o muchos actores tienen que pasar a la acción frente a una nueva realidad. Entonces, cuando hablamos de la disrupción tecnológica, cuando estamos hablando de la incertidumbre, ¿no? Que cada vez ya no es solo una Colombia de los 90 frente a una incertidumbre de un país violento amenazado por una serie de flagelos como el narcotráfico y etcétera, como que estamos celebrando los 30 años de aquel año 89 que fue el año del terror, sino que estamos en un mundo totalmente incierto y ya lo que estamos viviendo acá lo están viviendo en Europa y lo están viviendo en Estados Unidos y esa incertidumbre se combina una serie de factores donde nosotros tenemos que entender que eso llegó para quedarse, esa nueva realidad y cómo nosotros actuamos frente a esa nueva realidad y con agravantes. Les decía el tema de las redes, les decía el tema de la pasión, una pasión y unas emociones que están arrinconando la razón. Pues el ascenso de los populismos que hemos visto, cuyos discursos todos conocemos y donde realmente hay una crisis de liderazgo mundial, que la estamos viendo con el tema del Amazonas y la estamos viendo todos los días a nivel global, esas grandes referentes donde uno, digamos, se agarraba simbólicamente, digamos, de unos sueños, diciendo, allá quiero llegar hoy en día, y dice, no, ¿cuál es mi referente? Y queda uno bastante solo, digamos, desde el punto de vista global, local, nacional, global, en fin, es un tema donde uno dice, yo necesito esos referentes como sociedad. Pero ese tema es donde uno tiene que mirar cómo actúa y cómo yo creo que una manera es uno adelantarse, como dice Camilo, pero para adelantarse toca entender el entorno, toca tener la sensibilidad y el olfato, toca saber dónde están los procesos que se van cocinando para poder anticiparlos. Y lo segundo es ser muy estratégico en cómo yo pongo la agenda, en cómo yo tengo un cuento. Yo tengo un cuento. ¿Cuál es su cuento? Y el cuento del sector de la construcción es maravilloso. O sea, y yo creo que es un cuento lleno, que le llega, es un cuento que va a la intimidad del hogar, que va al seno de una familia, que va al corazón, que va a la dignidad humana, que va, como dice Camila, a los sueños. Ahí hay una construcción de un cuento y yo creo que eso tiene que pasar de las recomendaciones, el foro, a hacer un paso, ahí sí, audaz, estratégico, donde uno empieza a posicionar y ganarse un liderazgo, que es donde yo veo que hace falta. Lo que hay es una evolución con el resto de una sociedad que evoluciona, y yo creo que el sector de la construcción sí ha evolucionado profundamente y se ha modernizado muchísimo. Pero si uno quiere asumir un liderazgo real en una sociedad como la actual, tiene que tener un salto estratégico desde el punto de vista de cómo soy reconocido. Y ese es el cuento. ¿Cuál es mi cuento y cómo lo voy a vender? Y yo creo que, por ejemplo, eso desde el punto de vista simbólico, ¿no? Porque uno tiene que construir un imaginario, ¿no? Que es esa construcción simbólica fundamental que inspire.
Y eso es válido para los políticos, como es válido para, digamos, pues, el sector de la construcción y cualquier… Pero en ese sentido, yo creo que hay un cuento que se tiene y donde la agenda tiene que ser una agenda muy agresiva. Y por ejemplo, el tema de los POTS. Yo sé que vienen trabajando muchísimo, digamos, con el tema de los POTS, es un tema absolutamente fundamental para este país. Vienen nuevamente una coyuntura de cambio de alcaldes que son determinantes. ¿Cuál es ese, o sea, en los próximos 4 años, cómo va a jugar, o sea, cómo se va a cambiar el ordenamiento territorial de Colombia y cuál frente a este cambio? Digamos que, ¿cuál es esa nueva cara de Colombia que queremos en 4 años, digamos, en ese nuevo ordenamiento territorial? Yo sé que ahí es más difícil porque el cuento es un poquito más aburrido, es más político. Estoy del lado de cómo la política se vuelve determinante para el territorio, pero ahí creo que también hay un desafío importante. Y el otro es como decía Camilo y lo decía Juan Roberto, es cuál es esa relación con la comunicación donde los medios jugamos un papel determinante, pero ya no solo los medios, las redes. Y ahí sí, si los medios tenemos problemas, a veces actuamos de manera apresurada, ¿no? Que cometemos errores, vaya uno lo que se ha convertido en la cloaca de las redes sociales y luche contra eso, y luche contra esas falsas noticias. Y para eso uno tiene que estar a la vanguardia, está a la vanguardia de la agenda, porque siempre va a llegar esa agua sucia. El tema es cómo hago yo para anticiparme. Yo puedo decir una cosa chiquita para complementar Claro. eso. Es una cosa que he anotado aquí, es que el tema de la información, la opinión, etcétera, es un tema que pasa mucho por el tamiz de la percepción. La percepción se vuelve a veces la única manera, o la imagen que tiene en este caso una sociedad. Yo creo que, retomando lo que dice Alejandro, en 2 palabritas, es decir, el sector de la construcción tiene cosas para mostrar muy valiosas, demasiado valiosas, pero si la gente ve que este sector se está moviendo, eso puede despejar todos estos temas de incertidumbre. No debe ser al revés, esperar que se aumente o se mejore el ánimo para que se mejore el sector. Es al revés, yo creo que ahí debe haber una proactividad del sector mostrando muchas cosas importantes. En línea con lo que me han dicho ahora, regálenme cada uno un titular del sector de la construcción. ¿Cuál es la noticia de hoy para ustedes del sector de la construcción? No, pues sin duda dinamizador de la economía, es decir, lo decía ayer creo que el ministro, es decir, las cifras son frías, pero las realidades son unas. El sector de la construcción mueve el empleo, mueve una cadena de subsectores absolutamente trascendentales para el país. ¿Y sabe qué titular le pondría, retomando lo que decía Camilo? Yo aquí lo anoté: el que tiene algo construido, hablo de una persona, siente que ha crecido. El que tiene, ¿cómo es que le decían uno las mamás? Usted lo primero que tiene que tener es donde meter la cabeza. Es decir, ese inconsciente colectivo que las mamás le decían a la gente: oiga, mi hijo, usted crece si tiene algo. Entonces yo pienso que la construcción tiene ahí un enorme filón para no jugar, perdóname la expresión, la palabra no jugar, es generar sueños, generar esperanzas en un país y en una sociedad, como dice Alejandro, ávida de liderazgos. Ese es el gran problema hoy de esta sociedad. Se fue titular, lead y editorial. Todo, sí, sumario. Yo solo Eso está bien. Continúa. Solo pongo el titular. Sector de la construcción, 2 puntos. ¿Cómo se construye un nuevo liderazgo en Colombia? Muy bien. Bien, ese es de anotar. Hay que esperar que lo publiquen. Estamos hablando de sueños, de inspiración, de liderazgo. Miren todos esos mensajes tan poderosos. Cuando me echen un buen cuento, ahí va. No, pero es que el tema de los buenos cuentos es importante, porque mire, yo no creo solamente en este diálogo que estamos teniendo que las buenas noticias necesiten ser publicadas. Es que las buenas noticias se pueden ir a contar. Está demostrado que el tema de la reputación en aquellas empresas que tenían una relación permanente con los medios, que conocían la manera como esas empresas operaban, no se vio tan afectada en un momento de crisis como una empresa que nunca tuvo relación con los medios de comunicación. Entonces el tema es que muchos preferimos, como se dice, pasar de agache, y es válido.
En comunicaciones todo comunica, no decir nada comunica, decir comunica. Y la decisión finalmente la toman las empresas, pero no necesariamente necesito yo que me publiquen una buena información o que me saquen una noticia positiva de mis empresas, sino que si yo tengo esa relación permanente con los medios, estoy demostrando la manera como yo soy. Es decir, estoy mostrándole, señor periodista, de qué forma yo me vinculo con la sociedad y cómo mi reputación siempre está en el más alto nivel. Entonces me parece que es importante también hacer esa reflexión. No solamente, yo no necesito que me publiquen cosas siempre, necesito contar mi historia, eso sí. Sí, el tema del cuento y aprovechar el cuento esto yo creo un mensaje muy, muy poderoso, porque este es un sector que tiene un cuento muy importante para contar y yo creo que en el buen sentido se lo tiene que creer y lo tiene que manejar y lo tiene que administrar para construir esa chequera contra la cual girar el día del problema, que es la reputación. Yo quisiera aprovechar estos últimos 10 minutos que creo que nos quedan, no sé porque empezamos tarde, pero creo que nos quedan más o menos, bueno, quedan 9:25, no los había visto, pero bueno, más o menos. Esta mañana nos despertamos con una noticia que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos conversando aquí hoy, pero que no podemos desaprovechar tener dos periodistas de la talla de Alejandro y de Juan Roberto y no preguntarles ¿qué opinan a raíz de la noticia de esta mañana y el discurso del señor Márquez? Que anoche hablábamos de que no hay ningún discurso bueno de más de 30 minutos, ese aparentemente fue de 32. ¿Qué opinan de la reputación del proceso de paz a raíz de la noticia de esta mañana? Pues es una noticia muy triste, muy lamentable, pero previsible. Yo creo que esperábamos este anuncio de este señor Márquez y este señor Santrich y todos estos secuaces que tienen de que en algún momento salieran a la luz pública a decir que estaban en lo que pensábamos que estaban, que era armando toda su organización criminal. Ahora, yo creo que aquí tenemos que ser como muy responsables y muy serenos, pero no menos categóricos. Es decir, a estos personajes que decidieron abandonar el proceso, que se rearmaron, que van a, como lo dijeron, alimentarse de todas las economías criminales y que vienen contra la oligarquía, etcétera, con pues este discurso ya totalmente anacrónico, muy chavista en su mensaje de las bases, bolivariano, etcétera. Creo que no puede de ninguna manera afectar ni contaminar a todos aquellos que le apostaron a una nueva vida en el proceso de paz. Y ahí estamos hablando de más de 8.000 combatientes que están en los territorios, que han construido unas familias y que quieren buscar un mundo distinto y una realidad distinta a las armas, a la guerra y a la muerte. Entonces yo creo que aquí pues lo que hay es, nadie puede negar que es un golpe al proceso, pero es un tema que también hay que ponerlo, ya que estamos hablando del contexto, en un contexto. En este tipo de procesos de paz, como en cualquier proceso de paz del mundo, hay disidencias. Entre un 10 y un 20% de los grupos armados del mundo que se desmovilizan no entregan las armas y se arman disidencias. Entonces, ya había habido varias disidencias que engrosaron las filas del ELN y de las bandas criminales y ahora, salen estos personajes cuyo liderazgo conocemos y donde no podemos, caer y no dejar de proteger a todos aquellos que están apostándole a un país en paz. Y es mucha gente, hay demasiadas tentaciones y yo creo que en ese sentido los liderazgos políticos, aquí lo que tenemos es que hacer firmeza, contundencia con estos criminales, toda la contundencia con estos criminales, toda la firmeza del Estado y de la ley y de las Fuerzas Armadas, pero con todos aquellos que son muchos que le apostaron a la paz y que hoy en día están diciendo, bueno, yo quiero una nueva oportunidad, estar ahí porque las tentaciones de la ilegalidad de estos personajes va a ser a llevárselos a la guerra. Y este país no quiere y no queremos ninguno de nosotros, creo que
todos hemos vivido la evolución de lo que ha sido esta Colombia en los últimos 20 años y cómo ha crecido y lo que ha significado la paz para la inversión y para la imagen de Colombia en el exterior, que volvamos a aquellas épocas. Entonces, aquí van a ver todo tipo de heraldos negros empezando a ventilar discursos extremistas, populistas, porque eso es lo que está de moda y tenemos que tener mucho cuidado con eso. No caer en esto. Nosotros aquí somos clase dirigente, líderes, ¿no?, comillas, sin comillas, como quieran, donde tenemos que entender esto con mucho criterio y con mucha inteligencia y con mucha responsabilidad, ¿no?, de qué es qué. Aquí no hay blancos ni negros. Aquí hay unos personajes que hay que perseguirlos, capturarlos, y hay unos que le apostaron a la paz y que no queremos que volvieran a la guerra. Y ahí es donde tenemos que estar, y yo creo que es una gran responsabilidad de nosotros, pero sobre todo de los líderes políticos. Gracias, Alejandro. No, yo ahí, Alejandro lo ha dicho todo. Yo lo que presumo, bueno, era previsible, pero no por ser previsible era repulsivo y doloroso ver lo que vimos esta madrugada, esta mañana, ver a estos señores Santrich, Márquez, al lado de los que además eran o son considerados el ala más sanguinaria de las FARC, en Romaña, el Paisa, incluso John 40 y todos sus secuaces. Pero más allá del tema policiaco o de orden público, yo pienso que esta es una oportunidad de oro para el gobierno y para la sociedad. No podemos achacarle ahora al gobierno que es o responsable de una cosa o de la otra. Claro, seguramente el liderazgo del que habla Alejandro lo va a llevar a asumir esa posición de contundencia que pide la sociedad, y sobre todo para un tema de unidad. Yo pienso que esta es la noticia que es un bocado de cardenal para los que polarizan de lado y lado, para los de un espectro como del otro, de todo este dial ideológico. Pero más allá de eso, yo pienso que es una oportunidad de oro, repito, para demostrar unos y otros que hay cabeza fría, pero que también hay contundencia. Yo sí pienso que el tema es de nación. Lo que vimos esta mañana fue una afrenta, es decir, es una ofensa, es unos tipos a los que se les había tendido la mano y la muerden de esa manera tan cínica y tan dolorosa. Pues yo creo que tiene que ser ese tema, el de la contundencia, y sobre todo también contundencia para entender que, como bien dice Alejandro, hay una cantidad de gente que está en el monte, en las zonas estas ETCR, esperando que les solucionen cosas, que a lo mejor están alejados de ese mundanal ruido de la criminalidad, pero que están esperando una oportunidad para salirse de eso, para tener algo diferente que hacer. Ahí yo creo que la clave es esa mezcla tan compleja de autoridad, pero también de inteligencia y cabeza fría. Yo pienso que eso es incluyéndonos a todos. Yo pienso que eso también es de lado y lado. Pero yo sí lo tengo que decir para terminar, que a mí me causó repulsión y mucha tristeza, de verdad. Así es. Bueno, pues en esta nota de mensaje de que nuevamente el liderazgo es crítico en cualquier cosa que se haga en el país, y más para enfrentar una cosa de este estilo, es una oportunidad de oro para el gobierno sin duda, pero también para los distintos sectores de la economía, de una vez más con grandeza enfrentar los momentos difíciles como lo han hecho históricamente todos los sectores del país, para salir adelante en este nuevo impasse, llamémoslo así. Esperemos que sea eso. Nuevamente, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Camacol, Sandra y a todo su equipo, por darnos la oportunidad de compartir con ustedes estas ideas hoy, que esperamos de alguna manera hayan sido interesantes y sean útiles hacia adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora moderadora, y a los integrantes de este segmento por sus importantes aportes. Bien, tenemos ya los ganadores del premio de la puntualidad. Voy a mencionarlos. Si están presentes, por favor, pueden subir para recibir su premio. Muy bien, es el libro de nuestro keynote que estará esta tarde con nosotros al finalizar la jornada, pero a las 3 de la tarde estará firmando en el stand de Camacol los libros. Carlos Andrés Bonilla, Cemex Colombia. Ángela María Puerta, Fundación Mario Santo Domingo. Jorge Castillo Herrera, Confenalco.
Wilman Invía Duque, Altron Ingeniería. Jorge Díaz Murcia, Concretos El Dorado. Felicitaciones y muchísimas gracias por la puntualidad. Sí paga ser puntuales, ¿no? Bueno, les informo que hoy tendremos 3 conferencistas que harán su intervención en inglés. A las personas que requieran traducción simultánea, contamos con los equipos, pueden solicitarlos al ingresar al salón con un documento de identidad. Aprovechemos el receso para visitar la muestra comercial y también para descargar la aplicación. Aún faltan varias personas para hacerlo. Tienen que seguir las instrucciones que aparecen en el volante que entregamos ayer o en las pantallas de información que se han distribuido por diferentes sectores en la muestra comercial. Recuerden que el personal de logística también está para ayudarlos. Vamos pues a tomar el refrigerio ofrecido por la empresa Estilo Ingeniería, Evolución en Movimiento y por el Ministerio de Vivienda en asocio con el Fondo Nacional del Ahorro. Gracias a ellos por la vinculación a este evento. Los esperamos a las 10:45. Estaremos retomando a las 10:45. Recuerden que hay 3 puntos para tomar el refrigerio que están distribuidos en la muestra comercial en el Salón Barahona. Por favor, bien puntuales a las 10:45.